Capítulo 20. El idilio comenzado en fin de año volvió a consumarse al día siguiente, antes de levantarse y varias veces durante la tarde, y al cabo de unos días se hubiera dicho que no hacían otra cosa. Cuando se hallaban en la sala de estar con los demás huéspedes, se mostraban educados y circunspectos, pero a la menor oportunidad iban por separado al cuarto de Gabriela y hacían el amor de todas las formas y en todos los lugares posibles. Él le enseñó cosas que ella jamás creyó imaginables. Lo que compartía con Stevie no tenía nada que ver con el amor puro y dulce compartido con Joe Connors, pero era algo poderoso y embriagador. Por las mañanas le costaba tener que dejarle ir para trabajar. Gabriela había empezado su nuevo trabajo después de Año Nuevo y estaba encantada. La librería era como un sueño para ella y las noches las pasaba con Stevie, deleitándose con su hechizo. Y cuando no estaban en la cama, hablaban, reían y bromeaban, y la mayoría de las veces ni se molestaban en cenar. En lugar de eso se devoraban el uno al otro y vivían de patatas fritas y galletas. De todos modos, tampoco puedo alimentarte, bromeaba él, pero las veces que conseguían salir de la cama, ella le invitaba a cenar. Gabriela sabía que con el tiempo las cosas cambiarían y Stevie le devolvería el dinero que había pagado a la señora Bolisky por el alquiler de enero. Mas por el momento estaba sin Blanca. Stevie le habló de mudarse a otra casa en febrero, pero Gabriela detestaba verle marchar ahora. Así pues, le pagó el alquiler de febrero, si bien esta vez le dio el dinero a él para que nadie supiera lo que había hecho. El profesor Tamás se alegraba de que a Gabriela le gustara el muchacho, del cual todavía tenía muy buena opinión, pero algunos huéspedes habían empezado a sospechar de su idilio y no les hacía mucha gracia. Stevie llevaba 4 meses sin trabajar y la gente empezaba a hacer comentarios. Seguía recibiendo numerosas llamadas, pero a pesar de su buen parecido, su inteligencia y su elegante indumentaria, éstas nunca llegaban a buen puerto. En estos momentos las empresas no estaban contratando a hombres con las aptitudes de Stevie, o eso le contaba a Gabriela, y ella le creía. Stevie aseguraba que los empresarios le temían porque tenía demasiado talento, mientras que otros simplemente estaban celosos de él. A Gabriela no le extrañaba, Stevie tenía mucho que ofrecer. Últimamente Gabriela escribía menos y el profesor la había regañado, y cuando su relato salió publicado en el New York de marzo, le recordó que era hora de escribir otro. Tenía que batir el hierro ahora que estaba candente, pero el único calor que Gabriela deseaba era el del cuerpo de Stevie. Estaba descubriendo con él un mundo apasionante y embriagador. La única nota oscura en su vida era la salud del profesor. La señora Rosenstein insistía en que debía hacerse unos análisis, pero él decía que los médicos siempre creaban problemas donde no los había, y Gabriela le creía. Con todo, era innegable que tenía mala cara y no paraba de toser. Era una tos profunda, y aun cuando Gabriela no estuviera saliendo con Stevie, el profesor habría estado demasiado débil para sacarla a cenar. Se alegraba de que Stevie la tuviera ocupada. Gabriela tenía mejor aspecto que nunca, y la atención del muchacho le sentaba de maravilla. Stevie iba a verla de vez en cuando al trabajo, y siempre mantenía interesantes conversaciones con Ian. Gabriela se alegraba de que congeniaran, y en más de una ocasión salieron a cenar con Ian y su novia. Y como siempre, Gabriela tenía que prestar el dinero a Stevie, que seguía sin Blanca. Su cuenta bancaria llevaba 3 meses vacía, y el único dinero que tenía era el que Gaby le prestaba. Ella le estaba manteniendo con el salario de la librería. Eso significaba que debía privarse de algunas cosas, pero no le importaba, con tal de poder ayudarle. Y Stevie siempre se mostraba muy agradecido y le compensaba cuidando de ella, llevando la ropa de ambos a la lavandería, mientras ella estaba en el trabajo y haciéndole el amor durante horas en cuanto aparecía por la puerta. A veces le esperaba en la cama, desnudo, y Gabriela no quería decirle que estaba cansada, que había tenido un día duro o que simplemente no le apetecía. A Stevie le encantaba darle placer. Era lo único que podía ofrecerle, y era más que generoso con su cuerpo. Fue en mayo cuando Gabriela advirtió que Stevie ya no le hablaba de sus entrevistas ni de las empresas a las que llamaba. Parecía haber dejado de buscar trabajo y ya no le incomodaba pedir dinero a Gabriela. Ya no lo llamaba préstamos. A ella, no obstante, le molestaba que Stevie le diera por sentado. Más de una vez le pilló registrándole el bolso y después de eso, Gabriela empezó a esconder el dinero.
ya no le decía qué día iba a cobrar, y el 1 de junio cayó en la cuenta de que llevaba 6 meses pagándole el alquiler, y le propuso compartir una sola habitación. De las dos, Gabriela prefería la suya, aunque la de él era más barata. A Stevie no le gustó la idea. Esto me pondría en una situación muy embarazosa, repuso con orgullo. Todo el mundo sabría que me estás manteniendo. Además, sería perjudicial para tu reputación. Pero pagarle el cuarto cada mes constituía una ruina. El salario de Gabriela, apenas adecuado para una persona, resultaba del todo insuficiente si tenía que cubrir el alquiler de Stevie, sus comidas y los taxis que cogía. Gabriela decidió sugerirle que se buscara un trabajo de camarero, como había hecho ella. Pero el día que planteó la cuestión, después de pagarle otro alquiler y no tener dinero para sacar de la tintorería su propia ropa, Stevie se mostró indignado. ¿Me estás llamando gigoló? Estaban en el cuarto de Gabriela, discutiendo acaloradamente, y ella lamentó que pudiera pensar semejante cosa. No he dicho eso, solo digo que no puedo mantenerte. Era la primera vez que trataba un asunto de esa índole. No dominaba el tema, y eso le desagradaba. La hacía sentirse mezquina, mientras que Stevie se comportaba como si ella le debiera algo. ¿Es eso lo que crees que estás haciendo? Repuso, herido hasta la médula. ¿Mantenerme? ¿Cómo te atreves? Pero así era, lo llamara como lo llamara. Lo único que estás haciendo, Gabriela, es prestarme dinero. Lo sé, Stevie, perdóname. Es solo que no siempre consigo salir adelante. Mi salario no es suficiente para los dos. Creo que tienes que buscarte un trabajo como sea. No fui a Yale y Stanford para aprender a servir mesas. Yo tampoco. Yo estudié en Columbia, que también es buena universidad. Pero cuando salí del convento me di cuenta que tenía que comer. Y él también, pero ella le pagaba la comida. Cada vez que surgía el tema, Stevie conseguía hacerla sentir culpable, de modo que al final Gabriela desistió y optó por escribir algunos relatos. Pero esta vez se los rechazaron todos, y el día que llegó la última devolución, volvió a pillar a Stevie registrándole el bolso. Tenía casi todo su sueldo en las manos cuando Gabriela regresó del cuarto de baño. ¿Qué estás haciendo?, preguntó incrédula. Todavía no he pagado los alquileres. La señora Bolinsky puede esperar. Se fía de nosotros. Debo dinero. ¿A quién? ¿Por qué?, preguntó ella al borde de las lágrimas. Steve estaba creando una situación insostenible, se estaba convirtiendo en una pesadilla, y cuando intentó razonar, él se mostró muy hostil. Gabriela se dijo que probablemente estaba avergonzado. No obstante, sus respuestas eran cada vez más vagas. ¿A gente? ¿A qué gente? Stevie no conocía a nadie en Nueva York, aunque para no conocer a nadie recibía muchas llamadas. La señora Bolinsky se quejaba de que su casa parecía una centralita. Gabriela se daba cuenta de que habían muchas cosas que no sabía de Stevie, y él no parecía dispuesto a compartirlas. Estoy harto de tus preguntas, bramaba cada vez que Gabriela le presionaba. Stevie había adquirido el hábito de marcharse del cuarto de un portazo y desaparecer durante horas. Gabriela ignoraba dónde iba, pero él siempre conseguía hacerla sentir culpable de sus desapariciones. Stevie era un artista en eso, y a Gabriela el papel le iba al dedillo. Lo había interpretado toda su vida, siempre estaba dispuesta a culparse y a creer en la inocencia de los demás, y sabía que Stevie estaba bajo una fuerte presión. Llevaba en Nueva York 8 meses y le avergonzaba no tener trabajo, o eso decía. Y cada vez que Gabriela hablaba del tema con el profesor Tomás, sentía que le estaba siendo desleal. El anciano siempre le aconsejaba que tuviera paciencia. Pronto encontraría trabajo. Si yo tuviera una empresa, le contrataría sin pensármelo 2 veces. Alguien lo hará tarde o temprano, créeme. A Gabriela no le gustaba molestar al profesor con sus problemas, pues su salud había empeorado desde el invierno. Empezaba a aparentar su edad y estaba muy débil, y en primavera se había sabido que la señora Rosenstein padecía cáncer. Todos tenían sus problemas y los de Gabriela en comparación parecían insignificantes. Sabía que los conflictos con Stevie terminarían en cuanto encontrara trabajo. En julio, no obstante, se dio cuenta de que le robaba talones y falsificaba su firma. Para entonces Stevie ya había cobrado varios y el gerente del banco de Gabriela estaba desconcertado. El muchacho había colocado talones incobrables por toda la ciudad, así que el resto del mes lo pasaron sin un céntimo.
y una semana más tarde la señora Bolinsky atendió en una misma tarde 3 llamadas del Departamento de Libertad Vigilada de Kentucky. No sabiendo qué pensar, se lo contó al profesor. Este le dijo que seguro que había una explicación y que no se preocupara. Pero después de eso, y debido a una serie de extrañas coincidencias, el profesor abrió alguna de las cartas de Stevie y descubrió que había utilizado otros nombres y cobrado talones en otros lugares, y que se hallaba en libertad condicional en Kentucky y California por falsificador. El anciano hizo algunas llamadas y lo que averiguó no era una historia agradable. Stevie Porter no era nada de lo que decía ser. No había ido a Yale ni a Stanford. Y no solo se llamaba Stevie Porter, también se llamaba Stevie Johnson, John Stevens y Michael Houston. Tenía un montón de nombres falsos y un expediente policial tan largo como sus patrañas. Había llegado a Nueva York en libertad condicional desde Texas y no desde Desmond. El profesor lamentaba profundamente haberse equivocado tanto con Stevie y haber animado a Gabriela que saliera con él. Ese hombre era un monstruo. Después de reflexionar, decidió plantar cara a Stevie personalmente y sugerirle que se fuera de la ciudad de inmediato si no quería que le denunciara. El plan era sencillo, y a cambio de la rápida partida de Stevie, el profesor ocultaría sus embustes a Gabriela. No quería que la joven supiera que había sido utilizada impúdicamente y que el hombre que creía enamorado de ella era un estafador y un embustero. Después de todo, el sufrimiento que Gabriela había padecido a lo largo de su vida. El profesor creía que Stevie le concedería por lo menos eso. Aguardó en la sala de estar y cuando le oyó llegar se levantó y fue a su encuentro. El profesor vestía su mejor traje, pues quería una reunión de hombres sensatos, una suerte de acuerdo entre caballeros destinados a proteger a Gabriela. Y no le cabía duda de que Stevie aceptaría. Mas en cuanto le vio entrar, supo que habría problemas. Stevie parecía de mal humor y tenía aspecto de haber bebido. Había ido al Lower East Side para comprar marihuana con la intención de revenderla, pero el negocio le había salido mal. El camello le había timado el último dinero que le quedaba a Gabriela. Stevie, me gustaría hablar contigo un momento, dijo el profesor. Stevie casi le gruñó al pasar por su lado. Sus modales dejaban ahora mucho que desear. Ahora no, profesor. Tengo cosas que hacer. Quería registrar el cuarto de Gabriela en busca de más dinero. Es importante, Stevie, insistió el profesor. ¿Qué ocurre? El muchacho se volvió y el anciano le tendió una pila de cartas. Eran los documentos incriminatorios que había utilizado para iniciar su investigación. Había llamado a Stanford, Yale y el Departamento Penal de 4 estados. Ahora conocía el lado oscuro de Stevie, que lo comprendió nada más ver las cartas. ¿De dónde las ha sacado?, preguntó avanzando lentamente, pero el profesor no estaba asustado. Cayeron en mis manos por error y las abrí inocentemente, pero creo que ambos preferiríamos que Gabriela no las leyera. Me parece que no la entiendo. ¿Pretende hacerme chantaje, profesor? No, te estoy pidiendo que te vayas de la ciudad para que no tenga que contárselo a Gabriela. Todos los huéspedes habían salido y la señora Bolinsky estaba en el médico. Stevie sabía que no había nadie más en la casa. ¿Y si no me voy? Le contempló con mirada afilada, pero el profesor sabía que tenía las de ganar. Te denunciaré, así de sencillo. ¿De veras? Stevie propinó un empujón al profesor, que dio un traspié, pero enseguida recuperó el equilibrio. Dudo mucho que me delate, amigo. Como le diga algo a Gabriela, la próxima vez que vaya por la calle, usted sufrirá un grave percance. Ya sabe, uno de esos desagradables accidentes que terminan con una cadera rota o un cráneo aplastado. Tengo amigos muy eficientes en esta ciudad. Eres un miserable bastardo, repuso el profesor enfurecido. Stevie era el diablo en persona y se había aprovechado de la bondad y la inocencia de Gabriela. Le daba náusea solo pensarlo. Gabriela no se merece esto. Fue muy buena contigo y tú la has esquilmado. ¿Por qué no la dejas en paz de una vez? ¿Y por qué iba a hacerlo?, preguntó Stevie maliciosamente. Ella me quiere. Ni siquiera te conoce, señor Johnson, señor Stevie, señor Houston. No eres más que un vividor de 3 al cuarto, un estafador que utiliza a las mujeres.
A mí me sirve, abuelo. ¿Acaso me ve metido en una oficina de 9 a 5? Es un gran trabajo, si puedes hacerlo. Eres una sanguijuela despreciable, espetó el profesor, dando un paso adelante, pero enfrentarse a Stevie era como enfrentarse a una cobra. Era un hombre demasiado peligroso, pero el profesor todavía no lo sabía. Aún creía que podía intimidarle y obligarle a marcharse. Funesto error. Sin más, Stevie le dio un fuerte empujón. El profesor cayó al suelo y se golpeó la cabeza con el canto de una mesa. La sien le sangraba cuando Stevie lo agarró del cuello y lo levantó. Si vuelve a amenazarme, viejo patético, le mataré. ¿Me oye? En ese momento el profesor empezó a toser violentamente y de repente sintió que le faltaba el aire. Stevie todavía le tenía suspendido en el aire, estrangulándole, con el cuello de la camisa. El anciano intentaba respirar, pero no podía, y de pronto todo su rostro se contrajo. Justamente lo que Stevie quería, un ataque al corazón. Pero algo peor parecía estar ocurriendo. Entre balbuceos, el profesor luchó por respirar, hasta que al final perdió el conocimiento y Stevie lo dejó en el suelo, aparentemente sin vida. Luego puso la mesa en su sitio, se paseó por la sala para asegurarse de que todo estaba en orden, y muy lentamente marcó el número de la operadora. Muy alterado, explicó que un anciano de la casa de huéspedes donde vivía estaba inconsciente en el suelo, y la operadora le prometió que le enviaría una ambulancia de inmediato. Stevie recogió las ofensivas cartas del suelo y se las guardó en el bolsillo, y cuando la ambulancia llegó contó a los enfermeros que había encontrado al profesor en el suelo y que creía que se había golpeado la cabeza con una mesa. Los enfermeros, no obstante, enseguida se dieron cuenta de que había algo más. Probablemente por eso se había caído, no al revés. Le pusieron una linterna delante de los ojos, le tomaron las constantes vitales y lo subieron a una camilla sin detenerse a hablar con Stevie. «¿Se pondrá bien?», gritó cuando se iban. «¿Qué tiene?» «Parece una apoplejía», dijeron los enfermeros. 2 minutos más tarde se alejaban con las sirenas aullando al tiempo que Stevie entraba en la casa con una sonrisa y cerraba la puerta tras de sí.